Esto es una producción de Mindalia Televisión y Mindalia Radio, audiovisuales sin ánimo de lucro de Mindalia.com, para aportar conocimiento y crear conciencia. Mindalia.com, la primera red social de ayuda altruista a través del pensamiento. Estamos con Rocío Delgadillo, investigadora, canalizadora y decodificadora de simbología hierática, más conocida por Itzen Kann. ¿Por qué Rocío? Y me voy a dirigir a partir de ahora a ti como Itzen, pero quiero preguntarte, mi primera pregunta quiero que sea, ¿por qué Itzen Kann? Mira, es un nombre maya que cuando yo lo leí me identifiqué con él porque tiene que ver con mi propio nombre. Rocío significa la esencia del cielo, ¿sí? La esencia transformada en estas gotitas, en las flores, eso es el rocío, que es mi nombre. Itzen Kann significa lo mismo, es la esencia del cielo. Entonces por eso me identifiqué y bueno, como iba a trabajar todo lo que era maya, entonces dije, ok, voy a tomar lo que es el equivalente a mi nombre, pero en maya. Tu vida siempre ha estado relacionada con lo extraño y misterioso. Tus primeros contactos con lo sobrenatural comenzaron cuando eras niña y podías ver fantasmas. Cuéntanos tus primeras experiencias y las que más llegaron a impactarte. Sí, desde que yo recuerdo, siempre toda mi niñez, pasaban cosas extrañas en la casa, se escuchaban ruidos extraños, de pronto mi recámara, sobre todo en mi recámara, pasaban mucho más cosas. De pronto un día, por ejemplo, se iluminó toda, pero como un flash enorme iluminó todo y nunca encontramos la fuente de procedencia, ¿no? de esa luz tan grande. Pasaban muchas cosas, nos movían la cama, por ejemplo, pero de una manera muy fuerte, muy fuera de lo normal, que pudieras decir, ay, bueno, se movió un poquito por algo, ¿no? De vibración en la casa. No, algo muy fuerte, algo fuera de lo normal. De ver personas, pues personas ya fallecidas, personas que llamamos fantasmas, que están ya en el astral. Me tocaba verlas, pero me tocó verlas de manera tan clara que yo llegué a creer que eran personas encarnadas y personas de la familia. Y yo seguirlas es una de las experiencias que yo he contado mucho porque ha sido de las más claras que he tenido. Era una persona, después lo supe, era una persona ya fallecida, una señora ya mayor, que vivió hacía muchos años en esa misma casa donde nosotros vivíamos, pero en una época muy atrás, ni la conocimos ni nada. Ella había vivido ahí y ella se quedó muy apegada a esa casa. Entonces se manifestaba muy seguido y nosotros la veíamos en diferentes ocasiones y una vez fue a ella, pero después lo supe, yo al principio creí que era mi hermana, que yo la vi claramente pasar y yo le iba a decir algo a mi hermana y yo le hablaba y no me hacía caso, seguía caminando, yo le hablaba a mi hermana por su nombre. Y yo, oye, te estoy hablando, ven, y no me hacía caso, seguía caminando y yo seguía caminando detrás de ella. La casa era larga y entraba a un cuarto y yo la seguía, entraba a otro cuarto, yo la seguía y yo hablándole y no volteaba, pero yo claramente siguiéndola como a mi hermana, hasta que llegó a mi recámara y ahí ya no había más para dónde comunicarse hacia otro cuarto. Y entonces ya llegó ahí, entro yo, y no había nadie, había desaparecido. Entonces fue cuando me di cuenta que no había sido mi hermana y que yo había estado siguiendo pues a un fantasma, ¿no? Y después supe que era esta persona. Era alguien que la vimos en muchas ocasiones y en una incluso gracias a ella nos dimos cuenta que uno de mis hermanos, el menor, estaba enfermo. Tenía mucha temperatura y fue gracias a esta persona que estaba sentada a un lado de su cama cuidándolo así literal, que nosotros nos dimos cuenta, estábamos en una reunión, estábamos de fiesta y nadie nos dábamos cuenta que nuestro hermanito, el pequeño, estaba muy mal. Y fue gracias a ella
a su presencia, que se dio a notar ella, que nosotros nos dimos cuenta de que mi hermano está enfermo, y como esa tuvimos muchas manifestaciones diversas. Pero según tú misma confiesas, tienes una vida muy marcada por etapas o por ciclos. Y uno de estos ciclos es también el contacto con naves y seres no terrestres. Seres con los que te acostumbraste tanto a convivir que incluso ya considerabas como de la familia. Sí, así es. Tan es así, fíjate que ahora me arrepiento, pero tan los veíamos ya como de la familia, tanto nos acostumbramos a verles casi diario, que ya no no hicimos por tomarles fotografías o videos, ¿sí? Y que digo ahora, sí, ¿por qué no les tomamos, no? Para tener esas pruebas, pero como realmente nosotros no buscábamos el convencer a nadie, porque eran nada más experiencias personales, entonces por eso no necesitábamos pruebas, ¿no? Entonces nunca nos importó, nunca nos interesó tomarles fotografías, nunca nos interesó tomarles ningún tipo de video, guardar alguna prueba. Entonces era constante el estar viendo las naves, pero no como lucecitas, no como estrellitas, claro que también las veíamos y muchas. Aquí precisamente en este lugar nos daban, era como espectáculo. Incluso tomábamos linternas, grandes linternas potentes, y cuando iban pasando, nosotros les lanzábamos el rayo de la luz de la linterna y ellos nos contestaban. De la misma manera, haz de cuenta, si nosotros le prendíamos y apagábamos 3 veces a la linterna, ellos encendían más fuerte su luz 3 veces. Igual nos contestaban, encendían y apagaban. Entonces fue todo un espectáculo de ver que de uno, por ejemplo, de la nave como iba tal cual, haz de cuenta como que se encendía más, como si un tipo de explosión de luz, pero no explotaba, obviamente. Y en ese momento en que se agrandaba la luz, salían 3, 4 naves, se separaba como en 3, 4. Y nos daban espectáculo, así nosotros ya decíamos que era un espectáculo que nos estaban dando, ¿no? Obviamente que no, pero así parecía, tanto que los veíamos. Como te comentaba, no era nada más las estrellitas o la lucecita de lejos, rara que se posó, no, eran las naves que se posaban arriba de mi casa, los platillos, por ejemplo, he comentado experiencias que he repetido han sido de las más sobresalientes, las más cercanas, en las que se posaba la nave y los seres se proyectaban, porque yo sabía que eran proyecciones, yo los veía, pero no como cuerpo así físico. Yo sabía que eran proyecciones, pero los estábamos viendo. Les comento que también las mascotas que teníamos 2 perritos, los veían, los estaban viendo, pero un detalle curioso es que les lloraban como si fueran alguien ya familiar para ellos, que les daba mucho gusto verlos. Y entonces los vi, por ejemplo, estábamos de vacaciones en la playa y viendo la puesta de sol, y de pronto empezamos a ver como una nave salía del mar. Salió una nave del mar, se posó, varios minutos estuvo posada a unos pocos metros, no en el cielo, no, a unos pocos metros de la superficie del mar. Y nosotros tuvimos mucho tiempo para observarla con binoculares, dibujarla. Se acercó toda la familia, mucha gente que la estuvimos viendo ahí posada, y después se dejó venir hacia nosotros y pasó a unos metros de nuestra cabeza. Haz de cuenta, arriba de lo que son las casas, arriba a esa altura más o menos, como a un poquito más arriba de la casa, pasó muy suavecito primero sobre nuestras cabezas. Estábamos, era un hotel pequeño de unos 2 pisos, y pasó por arriba, suavecito. Otro detalle curioso que yo observé era que no se escuchaba ruido de motor alguno. Lo único que se percibía, el único sonido que se percibía era un roce
como con el viento, como con el aire del ambiente, ¿sí? Era lo único, un roce muy suave, era lo único que se escuchaba. Y vimos, porque estaba toda la familia, la nave era un platillo de los chicos, de los tradicionales que se han visto fotos, que tienen 3 como esferas, como medias esferas que tienen debajo de la nave. Era de ese tipo. Y muy, muy bajito pasó sobre de nuestras cabezas y todavía una hermana y yo corrimos siguiéndola, pero muy, muy despacito pasó. Y fueron años de estar teniendo avistamientos así. Íbamos a la escuela y veíamos las naves. Iban mis papás de viaje y los acompañaban, veíamos la nave, o en avión y veíamos la nave. Pero lo más hermoso fue que se volvió una conexión tan fuerte y tan familiar que nos dábamos cuenta que nos protegían, nos cuidaban, tal cual. Entonces para nosotros llegó verdaderamente a ser, llegaron a ser y lo son, verdaderos amigos de un lazo muy, muy fuerte. Son familia, verdaderamente, y compartimos muchas cosas con ellos, aparte de conocimiento, información que nos han dado, aparte de experiencias muy lindas, mucho amor y ya mucha familiaridad, ¿no? Con el paso del tiempo vas profundizando en estas experiencias y comienzas a canalizar y recibir mensajes telepáticos que te llevan a una nueva relación con estos seres. Descríbenos cómo viviste esta nueva etapa. Esta nueva etapa comenzó a partir de que yo lo he comentado también. Una religiosa a mí me enseñó, a mi madre y a mí, nos enseñó lo que ella llamaba control mental, psíquico y espiritual, que era un ejercicio para abrir nuestra percepción de una manera muy sencilla, muy natural. Y en cada persona le funcionaba de manera distinta. Cada quien lo asimilaba o desarrollaba de manera distinta. En mí me pasó que yo abrí mi percepción intuitiva o telepática. Y entonces, a partir de eso, en la manera en cómo ella me lo enseñó, yo lo empecé a practicar, que fue a mis 15 años, yo tenía 15 años, estaba muy chica, lo empecé a practicar todas las noches, diario, todas las noches. Como ejercicio, hacía lo que para mí era mi meditación. Ese ejercicio que me enseñó la religiosa, para mí era mi meditación diaria. Después de tener ya varios años de estar ejercitando mi mente, mi ser de esa manera, yo escribía, ese ejercicio constaba también de hacer mi meditación, pero escribir. Al final de la meditación yo escribía lo que me llegaba, lo que llaman inspiración, las musas, que no es nada más que tener abierto ese canal intuitivo nato que tenemos todos y dejar que fluyera información a través de mi canal intuitivo, no de mi mente, no de mi raciocinio. Entonces yo escribía, y así lo hice durante muchos años hasta que empezó a ser ya consciente una comunicación con ellos. Después de ya todos aquellos avistamientos, ¿sí? Ya era, bueno, ahora en mi meditación yo voy a tratar de contactarlos a ellos y se dio una comunicación efectiva. ¿Cómo sé que fue efectiva? Bueno, porque después tuve muchísimas pruebas. Una de ellas es que comenzó mi investigación, empezaron a guiarme telepáticamente, me orientaron en esa investigación que al mismo tiempo se daba el que yo recordaba cosas de vida pasada, ¿sí? Entonces en parte fue la guía de ellos, en parte fue que empezó en mí a avivarse los recuerdos en base a aquel mismo ejercicio de abrir mi intuición, mi percepción intuitiva, ¿sí? Fue que empezaron a llegar los recuerdos y la visualización de los mismos
símbolos atlantes, la misma simbología hierática, que yo iba posteriormente a decodificar. La misma visualización de esa simbología es, toda la simbología se mueve energéticamente como todo en el planeta es energía. También los símbolos son energía, tienen cierta vibración que llega a la diferente vibración de tus cuerpos, ¿sí? Y haz de cuenta como que rompe tus sellos genéticos, los sellos de tus memorias genéticas, y entonces empieza a destapar recuerdos. Es decir, al mismo tiempo que yo visualizaba en mi investigación aquellos grabados, aquellos glifos atlantes, nada más con estarlos visualizando, de pronto yo empezaba a tener recuerdos, activaban en mí los recuerdos, memorias de memorias, mis memorias genéticas, memorias ancestrales. Y en conjunto con lo que yo iba recordando, yo buscaba la confirmación. Toda mi investigación se ha basado en confirmación. Nunca por fe, nada más, fe ciega, nunca por decir, si yo recordé esto, esto es. Si yo creo que esto es, así es. No, nunca. Siempre he basado mi investigación en buscar la comprobatoria y obtenía yo esa confirmación. Pero parte de esa confirmación me la daban ellos a través de esa guía telepática. O viceversa. Primero me daban ellos alguna guía, alguna pista, por así decirlo, y después yo empezaba a tener recuerdos continuados de aquella pista que ellos me daban. Iba yo a los grabados, ¿sí? Iba yo a fuentes antiguas, códices, etcétera, y encontraba, verdaderamente comprobaba aquello que ellos me habían dicho, ¿no? Por aquella comunicación telepática. Entonces, ha sido tanto que con el tiempo ya han sido muchos años, más de 20 años ya de esta investigación y de toda esta mecánica que te estoy comentando. Entonces, ya han sido muchos los descubrimientos y se ha ido armando una historia muy grande, lo que es la historia de la humanidad, desde el principio de la creación, desde lo que llaman el Génesis, desde hablar de los seres cósmicos que en el principio vinieron al mundo para sembrar la vida, etcétera, etcétera. Pero parte del comprobar que esta información ha sido verdadera y que su guía ha sido verdadera, es que toda esta información ha sido coherente. Y toda esta información ha tenido una hilación y una armonía hermosa. Y nunca se ha contradicho, ¿sí? Nunca ha tenido contraposición. Una información primero que me hayan dado o algo que yo primero haya descubierto y con esto otro que ya me dijeron después, ¿sí? O esto otro de esta otro glifo o símbolo. Todo ha ido embonando, todo ha ido encajando perfectamente, ha ido armando como un todo, ¿sí? Vaya la redundancia. Entonces, esto mismo ha confirmado lo que te comentaba antes, que esta comunicación telepática ha sido cierta. Y entonces yo la he dejado fluir más, precisamente de manera muy natural, porque yo me fui dando cuenta que era cierto y que tenía un trasfondo muy grande y muy importante, que era el que me iban a estar guiando en esta investigación. ¿En algún momento estos seres le han dicho de dónde proceden? Sí, en realidad proceden de diferentes regiones del cosmos. Ellos mencionan en realidad esto como algo secundario, no es importante para ellos lo que llamamos nuestras credenciales, el decir quién soy, de dónde vengo, qué hago, etcétera, etcétera. Para ellos es secundario el hablar de ellos. Para ellos lo primordial es la información, es el mensaje que ellos te quieren traer, lo que te quieren decir, es el que vienen a trabajar directo por algo importante que es la evolución de la humanidad. Entonces, sí me han dicho, pero me han dicho que es una hermandad, ¿sí?, que vienen de diferentes regiones del cosmos y así se juntaron, se unieron
con una misión en común, que era aquí en la Tierra, desde sembrar la vida hasta después continuar dándole seguimiento a la evolución de la humanidad hasta el día de hoy, pero es de diferentes regiones, no de una sola. ¿Has podido contactar en algún momento físicamente con ellos? Solamente en proyección, solamente en proyección. O sea, el que estaban ahí frente a mí, aquí posados de pie frente a mí, pero en proyección. Como yo te comentaba, que incluso las mascotas los veían, pero era solo en proyección, no físico así corpóreo, no. Y telepático, pues es más constante su guía, ¿no? ¿Puedes describir el aspecto físico que tenían cuando los has podido ver en proyección? Sí, es tipo, bueno, he visto a varios. Estos, los más frecuentes, por así decirlo, es del tipo que le llaman los pleiadianos, de ese tipo. No quiere decir que vengan de las Pléyades. ¿Cómo ¿sí? son los pleiadianos? Es el tipo alto, rubio, bien parecido, de cabello larguito, ¿sí? Más frecuentemente son esos seres los que he visto, pero también a otros, no nada más ellos. ¿Puedes contactar con ellos cuando tú quieres o estás supeditada a que ellos establezcan contacto contigo? Yo me puedo comunicar cuando yo quiera, cuando yo siento la necesidad, yo les puedo hablar, pero son ellos en realidad los que se comunican con nosotros, no nosotros con ellos. O sea, son ellos los que en realidad, nosotros todavía no controlamos el ambiente, el momento, nuestra misma vibración, nuestro mismo estado emocional. Todo eso depende de que nosotros podamos tener la sintonía correcta, estar en la sintonía correcta para canalizar con ellos, para poder comunicarnos con ellos y percibirlos con claridad, ¿sí? Entonces, como nosotros todavía no tenemos el control conscientemente, depende en realidad de ellos el que se comuniquen con nosotros. No es, por ejemplo, que yo me quiero comunicar ahorita con ellos y inmediatamente ya ellos ya están hablando. No, así no funciona. Realmente depende de ellos el que se quieran comunicar, pero ellos me han dicho que en cualquier momento que yo quiera comunicarme con ellos, les hable, ¿no? Entonces yo sé que en cualquier momento les puedo hablar, en cualquier momento me puedo comunicar con ellos, y ellos tienen la manera de responderte de diferentes formas. Te pueden responder algo que tú les preguntes de mil maneras incluso curiosas. Te pueden responder tanto que se presenten y que tú percibas su pensamiento, que percibas incluso como voz, que a mí me ha pasado también. No los estás viendo, pero escuchas su voz con sonido fuera de ti. O sea, no es un pensamiento, sino es una voz que escuchas fuera de ti, aunque no los estás viendo. Y ellos te pueden hablar de esa manera, que ya me ha pasado. Puedes percibir su pensamiento telepáticamente, que te responde en el momento que tú les preguntes, o puede ser después de algún momento, si no estás en las condiciones de poderles percibir. Porque, no sé, andes estresado, que es lo más común, ¿sí? No estás en la sintonía para poderles percibir. Ellos se pueden comunicar incluso, tú vas y prendes la televisión, y resulta que casualmente, porque las casualidades no existen, cero, para nada, no existen, casualmente en el momento que prendas la televisión, están hablando de lo que tú acababas de preguntar, ¿sí? O vas y abres un libro y curiosamente donde lo abriste, lees y estaba lo que tú querías saber. Y son ellos que están provocando eso, ¿no? Hay mil maneras de que te pueden responder. ¿Qué clase de energía proyectan estos seres?
Los que están en contacto con nosotros, conmigo, con mi familia, los que tanto telepáticamente como a los que vimos en el principio sus naves, es una energía de seres de luz, una energía de seres amorosos, amistosos, una energía que te da mucha paz, que sientes confianza, que sientes mucha familiaridad. Es una energía que sientes que te identificas con ella, de seres de luz. ¿Y todas las experiencias que ha vivido con estos seres han sido positivas o hay alguna que podría calificar de negativa? Para nada, todas han sido positivas. Y de positivas te puedo decir que a más. ¿Por qué? Porque no nada más hemos tenido experiencias que se sienten bonitas con ellos, experiencias que te dan alegría, experiencias que te dan emoción, sino que incluso han llegado más allá, lo que yo te comentaba, que a cuidarnos, literal, a protegernos, a sacarnos de problemas e incluso a sanar a mi madre. A mi madre la llegaron a curar, se presentaron a ella, se le presentaron tal cual ellos los vio y a ella la sanaron de una parálisis. Entonces, por eso te digo que no nada más han sido todas absolutamente positivas, experiencias muy lindas, sino que a más. No ha quedado ahí, sino que hasta nos ayudan. Todas estas experiencias te han llevado a investigar, profundizar y decodificar grabados antiquísimos de la humanidad, como tú ya decías antes, te motivaron a investigar, desvelando historias muy remotas, como por ejemplo de la Atlántida. Fueron dos cosas. Me motivaron ellos, sí, pero antes que todos esos avistamientos fue ya mi naturaleza, el que yo sentía algo muy familiar por toda la simbología maya, por las zonas mayas. Yo desde niña yo les pedía a mis padres que me llevaran a la zona maya. Entonces yo desde que recuerdo yo sentía una pasión, un amor muy fuerte por lo maya. Entonces después de los años, después de estar decodificando en el transcurso de la investigación y de que empezaron a venir los recuerdos, pues me di cuenta por qué desde niña yo sentía aquella pasión, ¿no? Pues aquella emoción por ir a esos lugares, pues porque yo había vivido ahí en tiempo pasado, ¿no? Era el recuerdo de vida pasada, que ya ahorita yo te puedo decir con toda seguridad que efectivamente fue un recuerdo de vida pasada, porque ya pues he tenido muchas pruebas, ¿no? Usted es decodificadora de simbología hierática, como le presentábamos al principio. ¿Cómo puede llegar a descifrar o a interpretar esta simbología hierática o de un pasado muy remoto? Mira, la mecánica, si te refieres a eso, la mecánica es, yo no estudié arqueología, a mí nadie me enseñó a interpretar los símbolos, pero tuvo que ver, como lo comenté antes, la práctica, aquella que me enseñó la religiosa, la práctica, todo mi ejercicio para abrir mi percepción intuitiva, tuvo que ver eso. Entonces la mecánica es que yo observaba los paneles, digamos lo que llaman contemplación, por así decirlo, ¿no? Yo observo los símbolos, los paneles, y a mí yo percibo como cuando lees un libro y percibes lo que el autor quiere decir entre líneas, que le llaman entre líneas, yo percibo lo que el símbolo, la información que el símbolo tiene codificado, oculto. Incluso, que ya esto yo lo llamo recuerdos, incluso yo veo, me proyecta imágenes, ideas. El símbolo yo lo estoy observando y empiezan a llegar ideas a mi mente de lo que aquel símbolo significa. Veo incluso imágenes, puedo ver incluso imágenes de tiempo pasado, ¿sí? No nada más objetos, ¿sí? Sino escenas, por ejemplo. Entonces ya sé a lo que se refiere
y entonces yo voy a comprobar si esto que yo percibí es cierto. Y lo compruebo. ¿Cómo lo compruebo? Incluso con información de otros paneles, y la información va encajando, incluso de fuentes distintas, incluso de culturas distintas, y yo me voy dando cuenta que toda la información va a recaer en un mismo punto, que toda la información se identifica, y en esa identidad es donde yo voy comprobando que lo que yo voy decodificando es verdadero. Yo, por ejemplo, percibo qué quiere decir este símbolo, después me voy dando cuenta que armoniza con todo el contexto de aquella lápida, por ejemplo, y así es como voy comprobando que voy bien, que es correcta la interpretación, y se va armando un todo con sentido, congruente, que va armonizando, ¿sí? Y después este panel con este otro, y este otro con este otro. Y es impresionante cómo se va conectando toda la información de manera hilada, y entonces te va confirmando a sí mismo que es correcta la decodificación, pero esa es la mecánica. ¿Qué mensajes ha llegado a descifrar con este método? Muchos. He podido decodificar varias lápidas, varios paneles ahí de Palenque, ya mucha simbología, y de otros lados también, no nada más de Palenque. Y parte de la información que yo ya he vertido en mi libro habla de la creación del ser humano, cómo fue creado y por quién, la intervención de seres cósmicos verdaderamente tal cual, en la siembra de la vida en el planeta, toda la historia de la humanidad, pero de hace millones de años hacia atrás. Lo que los geólogos llaman la era primaria, era secundaria, el cámbrico, por ejemplo, etcétera, etcétera. O sea, no lo que a nosotros nos cuentan de que, por ejemplo, el ser humano tiene unos poquitos de miles de años para acá que existió, no. Lo que está grabado ahí de la simbología maya atlante está dando testimonio de que la vida, el ser humano apareció desde el Cámbrico y millones de años atrás, y de que creció y evolucionó en conjunto con estos seres cósmicos que estuvieron aquí, han estado y siguen estando todo el tiempo con nosotros aquí en nuestro planeta. Descubrir la historia de la Atlántida, que fue una realidad, de incluso que estuvo en conexión territorialmente, estuvo conectada con lo que es nuestro país México, ¿sí? Obviamente por el lado del Atlántico. Habla incluso de seres cósmicos que encarnaron, tomaron cuerpo en la Tierra, líderes de estos grupos de seres cósmicos. Te habla de dos grupos, seres, lo que llamamos comúnmente seres de luz y seres de obscuridad, que son simplemente polaridades energéticas distintas, conformaciones o composiciones energéticas distintas, que les dan personalidades distintas, características distintas. Ok, entonces estos dos grupos que están mencionados, siempre la dualidad aparece en todos estos grabados, hablan de que traían sus líderes. Estos líderes se encarnaron, tomaron cuerpo físico, entraron en lo que llamamos la rueda de las encarnaciones de los seres humanos, y tal cual como humanos llevaron vida de hombres, llevaron vida de seres humanos, reencarnaron en diferentes ocasiones, ¿sí? Y todo eso está registrado ahí en la simbología hierática, porque fueron eventos cruciales, muy importantes dentro de la historia de la humanidad y dentro de la evolución humana, porque habla que ellos mismos hicieron, por ejemplo, el líder de los seres de luz,
seres extraterrestres, seres cósmicos de luz, hicieron modificaciones genéticas en los seres humanos, que es cuando aparece el famoso Homo sapiens sapiens, ¿sí? Que le implantan como la glándula pineal, por ejemplo, es una de las implantaciones que tenemos de esta modificación genética, en la que nos transmiten el lenguaje espiritual o el lenguaje, la conexión con la conciencia. Todo esto está grabado en estos símbolos. Hablan de las diferentes encarnaciones que tuvo este ser de luz. Están registradas quién fue en estas diferentes vidas. Te habla de las diferentes 5 eras básicas que ha recorrido hasta ahorita la humanidad desde el principio. Te habla de lo que es el Génesis, de lo que es el Apocalipsis. Está registrado lo que tú puedes encontrar como Génesis en la Torá, por ejemplo, o en la Biblia. Está registrado en la simbología maya atlante, en estos paneles principalmente de Palenque. Es muchísima la información, te repito, ya de más de 20 años. ¿De estos mensajes hay alguno que tenga especial importancia para la humanidad actual? Sí, todo el conocer toda esta información es muy importante. Hay una frase que dice que para saber tu futuro debes de mirar en tu pasado, para ver hacia adelante debes de mirar hacia atrás. En nuestro pasado están las claves de nuestro futuro, para comprender lo que nosotros vamos a llegar a ser. ¿Y eso qué significa? Es el despertar de conciencia famoso, ¿sí? Entonces es por eso tan importante toda la información que está guardada en esta simbología, en estos libros pétreos, estos libros de piedra, porque son los que nos van a ayudar a ese despertar de conciencia. El qué, por ejemplo, el recordar quién verdaderamente somos. ¿Qué somos? ¿Quiénes hemos sido en realidad? No somos la personalidad de ahorita nada más. Llevamos muchas vidas, llevamos muchas eras vividas y somos los mismos a través de todas esas eras. Pero sobre todo el saber que no hemos estado solos, que han estado siempre estos seres cósmicos que han estado desde el principio, que nos han estado acompañando, que obviamente seres de luz y seres de oscuridad, pero estos grabados, estos libros pétreos los dejaron los seres de luz. Estos seres de luz, ¿por qué? Porque son los que tienen que ver con, son los que nos guían, los que guían al ser humano a la evolución. Ellos dejaron todos estos grabados ahí, todo este conocimiento grabado para nuestro despertar, para nuestra liberación. El conocimiento nos libera. Los seres oscuros quieren tener el control sobre nosotros. Los seres de luz quieren nuestra liberación, respetan nuestro libre albedrío. Toda esta información que se está develando ahorita de esta simbología es básica para el despertar de conciencia, es básica para subir nuestro nivel vibratorio y pasar de lleno a lo que es la quinta dimensión, la dimensión espiritual. Entonces es crucial y parte muy importante es recordar a este ser que aparece, este ser cósmico de luz, que aparece en los diferentes grabados, que fue el que dejó estos grabados, como por ejemplo la lápida de Palenque que llaman del astronauta. Él mismo es un ser cósmico, es el líder de los seres de luz. Él mismo fue el que dejó grabado todo esto, codificado en base a un ordenador, a lo que llamamos una computadora, codificado de una manera impresionante porque tiene información en varios niveles, esa lápida de piedra, que tiene guardada toda la historia de la humanidad y aparte tiene guardada la historia, registra la historia de este que se llama Avatar, ¿sí? Lo llaman Avatar porque reencarnó, tomó cuerpo humano, por eso se le llama Avatar. Entonces están registradas sus diferentes vidas y es muy importante el que la gente le recuerde y se conecte con él, se conecte con el cosmos, ¿sí?
tiene que ver con nuestra apertura mental, nuestra apertura de conciencia. Entonces quizá para resumirlo, son dos cosas básicas importantes. El conocer la verdadera historia de la humanidad, que ahí va dentro el saber quién soy, de dónde vengo y a dónde voy, y el conocer la historia del avatar, de este líder de luz, este ser cósmico, con todo su equipo, obviamente, ¿no? Porque son toda una hermandad. Entonces siento yo que se resume en esas dos cosas más básicamente muy importantes que son cruciales para el despertar de conciencia, nuestro salto cuántico que le llaman. ¿Cree que en estos momentos la humanidad está viviendo una fase especial y qué intervención de estos seres cósmicos, estos hermanos cósmicos, en cuanto al futuro inmediato de la humanidad, cree que van a tener? El momento es súper especial, es crucial, es un momento de transformación, es el momento de la revelación, lo que llaman el apocalipsis, que no es un momento de destrucción, como así mucha gente se identifica con la palabra de apocalipsis, sino es revelación tal cual. Es decir, es el destape de toda la verdad. El destape, la revelación de todo el conocimiento, de toda la verdad, de todo lo que en realidad somos, ¿sí? Descubrir todo nuestro potencial, la grandeza de lo que es el ser humano, la belleza de lo que es el planeta y la vida en sí, y cómo toda está conectada. La intervención de los seres cósmicos, que si va a haber su intervención, está ya, y siempre ha estado, pero se mantienen en un límite respetando nuestro libre albedrío y nuestro aprendizaje. Porque si estuvieran interviniendo todo el tiempo no aprenderíamos. Como si nuestros papás nos llevaran todo el tiempo de la mano, de bebés no aprendíamos a caminar solos. Entonces, mantienen su distancia, pero siempre están y han estado y siguen estando ayudándonos, interviniendo con una limitante. Parte de su intervención para este momento crucial de cambio que estamos teniendo es precisamente, ellos intervienen en esto que se llama apocalipsis o revelación. Ellos intervienen en ese revelar o develar o ese destape de toda la información. Ellos están encabezando, por así decirlo, liderando el que se conozca toda la verdad, el que desaparezca todo el ocultismo famoso, ¿sí? El que siempre con ello nos han querido controlar seres oscuros, encarnados o no encarnados, de este mundo o no de este mundo, pero seres al final con una vibración oscura, siempre han querido controlar a la humanidad por medio de la ignorancia precisamente y de lo que era el ocultismo. ¿Cómo le llaman? Bueno, todo lo que tenga que ver con que te mantengan distanciado de la verdad. Y con ello te controlan. Entonces estos seres intervienen para liberarnos y que ya no nos estén controlando estos seres oscuros, otros seres, ¿sí? Que no nos dejan crecer porque precisamente quieren mantenernos bajo su control, ¿sí? Y entonces todo es a través de ¿qué? Del destape del conocimiento. El conocimiento, la verdad, nos va a liberar. Y ellos están interviniendo principalmente de esa manera. La liberación más allá de física va a venir desde aquí y desde aquí, ¿sí? Y es así como vamos a evolucionar. Muchas gracias.